Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz. Agradeciéndoles que estén con nosotros como todas las mañanas. Vamos a ver qué pasa con esta gente de Pavas, que como no logran respuesta del patrono ni de la empresa, que aparentemente se declaró en quiebra, pues andan tocando las puertas de los medios para ver si lo pueden decir a Costa Rica y pueden presionar una respuesta. Hacemos una pausa y venimos con ellos. Ya regresamos con Nuestra Voz. Escuchas. Es la música que vive dentro de ti, que está en tu mente. La sientes, la vives. Y ahora también la puedes ver. Best TV, sábados a las 5 de la tarde, en CDR Canal 2, la imagen de la radio. Porque las mujeres dicen las cosas de forma directa, porque ellas saben de deportes. Ellos tienen mucho que decir, opinar, informar, discutir. Y Monumental les abre un espacio para el análisis. Deportes y Tacones, donde pondrán sobre la mesa su sensibilidad femenina en el deporte. Deportes y Tacones, por CDR Canal 2, a las 9 de la noche. Deportes y Tacones. Análisis con sexto sentido. Deportes y Tacones. Disfruta de la emoción, arriba nuestras banderas, aquí está la selección. Costa Rica está de fiesta, disfruta de la emoción, arriba nuestras banderas, aquí está la selección. www.cdr.cr. Las mejores radios online. Con lo mejor de la música. En un solo sitio. www.cdr.cr. Todo a un clic. Emisoras que conectan tus sentidos. www.cdr.cr. Este es un éxito de la música nacional que podrás ver en Hecho en Costa Rica. Continuamos con Nuestra Voz. Industrias Atlanta. Resulta que hay un problema ahí, un problema serio. Esta mañana cuando llegué a trabajar estaba un grupo muy grande de decenas de trabajadores y trabajadoras que querían hablar conmigo del tema. Les dije, bueno, vamos a hacerlo al aire, ustedes le van a contar a la gente qué pasa y qué están pidiendo ustedes en este momento. Ahorita están sus compañeros afuera, ¿verdad? Sí, señora. Está con nosotros Carla González, Marcial Núñez, Yesenia Pérez y Félix Pedros.
Concretamente, ¿quién me quiere decir bien concreto cuántos trabajadores son y qué fue lo que pasó? En Carla. realidad son 202, Yesenia. Perdón, Yesenia. Somos Ok. 202 empleados. 202 a partir de noviembre se empezó a generar los despidos y en noviembre, después empezaron en diciembre a despedir una cantidad de personal, y en enero fue donde empezó a reducir más la cantidad de gente que iban despidiendo. Después, lo que fue el 15 de abril, exactamente fue donde tomó la decisión el señor de despedirnos. Dijo que nos ponía todo en preaviso porque no podía mantener más la empresa. O sea, se declaró en quiebra. No nos dijo exactamente eso. Él dijo, todos quedan en preaviso con responsabilidad personal, y hasta la fecha. ¿Cómo se llama el señor? Arnold Henner Sierman. Él es costarricense. Sí. ¿Cuánto tiempo tenían de trabajar ahí más o menos ustedes? Bueno, yo tengo 7 años. Ya. Y hay mucha gente que fueron de 25. Sí, estamos alrededor de 5 años que trabajamos para Industrias Atlanta y hasta la vez nos han quedado completamente mal. Él es don Félix Pedros, el que acaba de hablar. Ok, vamos por partes. ¿Les han quedado mal? ¿Cuál es la última comunicación oficial que tienen ustedes? Si usted me quiere decir y me da su nombre. Bueno, Marcial Aquí al Núñez. teléfono. Marcial Sí, Núñez. la última comunicación es de que nos han tenido, de que mañana, y no tenemos nada. Supuestamente... No les han pagado ni el último salario, ni los derechos. El salario sí, de hecho el salario lo estuvo pagando un cliente que estábamos terminándole el trabajo. Él se responsabilizó en pagarnos las tres últimas planillas las ha pagado Cool, un cliente de Estados Unidos. Ahorita les están debiendo entonces. Lo que es, mejor dicho, es la cesantía. Y el aguinaldo todo esto. Ok. Todo, sí. ¿Cuándo han tenido la última comunicación oficial del dueño de la empresa? La semana pasada, como cosa del miércoles, que nos dijo que todo iba a salir bien, que él ya estaba negociando, y nos dio una carta que supuestamente está autenticada por la abogada. Que está autenticada por la licenciada Rosario Salazar Delgado, exactamente. ¿Qué dice? Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver. Prometemos pagar esta liquidación de la siguiente forma. Un primer pago que prometió realizar la empresa Patagonia Inc., con sede en Estados Unidos, y el saldo a un plazo de 6 meses en forma fija y consecutiva en montos idénticos. ¿Qué pasa con esta carta? Esta carta fuimos donde el señor Moisés Chávez para averiguarnos a ver si, porque él supuestamente iba a asumir los gastos de todo esto, mejor dicho, él iba a asumir lo que era la compañía. Y fuimos a averiguarnos con él para ver cómo iban a ser los partes de los pagos, y él dijo que no tenía, que él llegó desesperado para que le firmara este documento para que la gente se tranquilizara, el personal se tranquilizara, y la verdad que fue un caos. A ver, don Félix Pedros, ¿por qué toma la decisión de andar tocando la puerta en los medios así, en la calle, la madrugada? Tomamos la decisión porque al vernos incapacitados ya de que él de tanto prometernos de que nos va a pagar y además de esto sentimos como una burla completamente de parte de él y de los que están a la par de él, ¿verdad? Ya colaborando con él, porque nos hace esta carta y toda la gente alegre, contenta, como le digo yo a ellos, esto que está acá no es real, se está burlando, y no solamente ¿Fueron al Ministerio de Trabajo? Sí, ya hay demandas en el Juzgado de Trabajo. En el Juzgado de Trabajo que ya tiene él puesta por esto, pero él dice de que no. Aló, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Arnold Henner. Arnold Sierman, le habla Amelia Rueda del programa Nuestra Voz. Buenos días. Buenos días. Don Arnold, aquí tengo a 4 empleados suyos y 200 afuera, el resto que vinieron desde temprano, porque están muy preocupados porque no se les paga y porque se les prometen cosas que no se pueden cumplir. ¿Cómo está la situación, don Arnold? Esta semana se les va a hacer pago del 50% y ya estamos trabajando el pago del saldo. Todo está muy bien y normal. ¿Quién le está haciendo el pago? ¿Quién les va a hacer esta semana el pago? Nosotros mismos les vamos a hacer el pago por medio de unos cheques que se les van a dar. Dicen ellos que eso no es cierto, que ellos fueron a averiguar y les dijeron que no hay plata para hacerles el pago. Sí, claro, bueno, eso es ellos contra nosotros, pero sí está. Si quiere podemos hablar al fin de la semana. ¿Cuándo les va a pagar usted exactamente? Al fin de esta semana la mitad.
¿Al fin de esta semana cuándo? ¿Jueves, viernes? Sí, señora. ¿Cuándo? El jueves o el viernes. ¿El jueves o el viernes? Sí, señora. Don Arnold, usted toma en cuenta que es gente que depende de su salario nada más, ¿verdad? Y que se quedó sin trabajo y que tiene que ir a ver cómo come, cómo paga la casa, la luz y el agua. Por supuesto. Ok, entonces yo lo llamo a usted el jueves y lo vuelvo a llamar el viernes. El jueves no se paga. Les voy a pedir a ellos que nos esperemos a ver qué pasa para la mitad. Y la otra mitad, en esos, eso es importante, porque según acabo de leer, el compromiso es hacerlo en tractos fijos cada mes. Esa era una opción que se había visto, pero ya se está considerando otra. ¿Cuál se está considerando ahora? Ellos me solicitaron que les entregara toda la maquinaria a cambio del balance. Entonces estamos viendo a ver esa opción. Aquí va a hablar, déme un momentito, no se me vaya. Señor, va a hablar don Félix Pedros. Tenemos el problema que él nos ofrece las máquinas, pero las máquinas están metidas con Hacienda, ¿verdad? Están hipotecadas por Hacienda. Debe 49 millones. A Hacienda. Entonces él no nos está entregando las máquinas, pero a cargo que nosotros nos hagamos esa deuda. ¿Cómo nosotros vamos a hacernos cargo de una deuda que no nos corresponde? Es nuestra liquidación, ¿ya? Ok. Doña Amelia, yo llamo a Hacienda, no se preocupe que yo llamo a Hacienda, que me averigüen en Hacienda si es correcto o no lo que ellos me están diciendo. Con mucho gusto le puedo explicar. A ver. En admisión temporal hay máquinas que uno tiene bajo admisión temporal y hay máquinas que están nacionalizadas. Las máquinas en admisión temporal no se les ha pagado los impuestos ya que están en admisión temporal. Si se exportan no hay que pagar los impuestos, o si no se procede a pagarle los impuestos para nacionalizarlas. Nosotros en el 2010 solicitamos a la aduana el proceso de nacionalizar esas máquinas. Por alguna razón no se dio y ahorita aparece ese saldo. Pero nosotros ayer preparamos toda una respuesta a la aduana para preguntar por qué si en el 2010 solicitamos el pago de los impuestos, ahora nos salen con esto. Ahora, don Arnold, el documento... Perdone, las máquinas que sí están nacionalizadas, esas ya son nacionales. Con esas yo se las puedo entregar a los empleados cuando ellos quieran. Inclusive hoy voy con uno de ellos a ver unas máquinas que están nacionalizadas. Bueno, los que están aquí en representación de ellos dicen que ellos no aceptan esto, pero el compromiso que está autenticado por la licenciada Rosario Salazar Delgado dice que el resto se le haría en un plazo de 6 meses en forma fija y consecutiva en montos idénticos. Esta opción sigue siendo la que está autenticada y en el papel, don Arnold. Esa opción, doña Amelia, fue la que ellos después me pidieron cambiarla por el equipo. Entonces, si ellos quieren volver a esa opción, con muchísimo gusto. A ver, ¿qué fue lo del equipo? ¿Qué dice él que ya ustedes decidieron que lo del equipo? Bueno, él dice lo del equipo, pero se supone que si nosotros queremos agarrar todo el equipo, los activos, poderlo vender en un volumen a don Moisés no lo va a recibir porque está prendado. Y don Moisés lo dijo muy claro en una reunión: yo no voy a agarrar un equipo que está prendado para poder asumir yo la deuda. ¿Con qué razón él lo va a hacer? Sabiendo que él nos está entregando el equipo, perfecto, pero él tiene que sacarle la deuda que él tiene para poder nosotros subventar un poquito las liquidaciones de cada uno. Él les va a pagar. Vean una cosa, y se lo digo a don Arnold y a ustedes, y le voy a preguntar a don Aldo por qué quebró la empresa, pero es una empresa que quebró, ¿verdad? O sea, eso es una realidad. Don Arnold está en una situación difícil, ustedes también, porque no solamente tienen que recibir esa plata, sino que tienen que ver cómo viven y consiguen trabajo pronto. Don Arnold, ¿por qué quebró la empresa? No, la empresa no ha quebrado. Entonces, la empresa está cerrando operaciones porque el cliente más grande no volvió a dar órdenes de compra. Ok, perfecto. Pero no nos hemos declarado en quiebra. No se han declarado en quiebra, pero sí terminaron la relación laboral con todos los empleados. Sí. Ok. Sí. A ver, señor Pedros. Por ejemplo, la gente que tiene desde el mes de diciembre que no se les ha cancelado un solo 5, está aún así haciéndole a él, porque él nos pidió el favor, ¿verdad? Y la comprensión, que le ayudáramos a sacar el trabajo que estaba con este cliente nuevo. Nosotros venimos y tomamos la decisión de ayudarlo para ver si en modo de represalia y con temor de que él fuera a sacarse la máquina o quisiera algo y nos dejara a todos en el aire, ¿me entiendes? Entonces venimos y seguimos laborando para él sin ningún 5,
a conciencia, como decimos. Si él tiene conciencia también en su corazón, él también tiene que ponerse la mano a conciencia que tenemos hijos que comen y se alimentan. Claro, eso está entendido. Sí. Toda esa situación de las deudas que usted tiene con sus empleados, entonces la mitad se paga jueves o viernes y la otra mitad, de acuerdo a este papel que yo tengo, en 6 tractos iguales a partir del mes entrante. Inclusive estamos buscando una mejor opción que esa de los 6 extractos. Carla González quiere hablar. Doña Amelia, nosotros fuimos con esta carta al juzgado y la presentamos y literalmente a nosotros nos dijeron que esta carta no sirve para nada. En el juzgado de trabajo. Sí, no tiene validez. No tiene validez alguna. Para nada. Para nada. Porque de hecho, cuando fue el comité que sería organizado para poder negociar el equipo, fueron a preguntarle a este señor don Moisés si él en qué momento iba a empezar a hacer los pagos y todo. Él dijo que él en ningún momento había hecho negocio con don Arnold y que él firmó esta carta. Es una burla. Porque don Arnold se lo solicitó ya así de por favor para poder calmar a la gente, pero que él en ningún momento ha hecho negocio con don Moisés. Ok. Don Arnold, entonces usted está en una situación difícil también, eso es obvio, y anda buscando la plata. Yo no tengo por qué prejuzgar que usted no está buscando la plata, que ahora no es fácil encontrarla, por cierto, para poder cumplir con esta gente. Usted me está diciendo, es su palabra nada más, porque yo no puedo nada más preguntarle, que usted el jueves o viernes pagaría la mitad. ¿Es lo único que tiene o está buscando una alternativa para pagar todo lo que debe? El saldo, estamos buscando una alternativa, y lo que se presentó en ese papel es que se va a proceder a hacer una venta. Bueno, pero ya le dijeron en el juzgado que eso no sirve, ¿verdad? Lo vamos a dejar aquí. Yo cumplí con darles el espacio a la gente de Industrias Atlanta, que ha sido despedida 202, y le agradezco a don Arnold, el propietario, que nos ha atendido, para decirnos que el viernes pagaría o la mitad o más, dependiendo que está consiguiendo el dinero. Y entonces yo les digo a ustedes que esperemos al viernes, o sea, no hay otra manera. Podemos seguir hablando toda la mañana, pero no hay otra manera de hacerlo. Lo que pasa es que yo los atendí porque ustedes respetuosamente vinieron a buscarme en la madrugada, y entonces yo los atendí, y también le agradezco a don Arnold que nos haya contestado, porque ustedes me dieron el teléfono de don Arnold. Doña Amelia, yo quería, no sé si don Arnold todavía está al aire, quería preguntarle a él, porque muchos compañeros nos dijeron, pregúntele a él qué pasó con los rebajos de los préstamos personales que tiene mucha gente en los bancos, y se les rebajaron en planilla y él no los canceló. ¿Eso cómo está, don Arnold? El problema es que también ellos saben que tengo cuentas por cobrar que me tienen atrasadas unos clientes, entonces la situación financiera está un poco dura, pero ellos mismos saben de esta situación. Ok, pero eso de retener retenerles algo del salario. Entiendo, pero hemos estado con situación financiera muy apretado, entonces esperamos que los clientes nos paguen lo antes posible, pero ellos sí le pueden decir enfrente suyo ahí que ellos saben de un cliente que me debe un montón de plata desde hace varios meses. Bueno, muchas gracias a don Arnold. Señores, en la vida hay que entender también, ¿verdad? El señor está en una situación difícil. Lo que estaría pésimo es que no les pagara, y yo entiendo que ustedes están presionando porque están preocupados de que no les vayan a pagar, que además tienen que ir a buscar trabajo. De una vez les digo aquí a la gente de las textileras del país, que hay un grupo de empleados, cualquier cosa que me llame y yo le doy el número de la persona que tengo, ahora me lo van a dejar aquí, por si los quieren emplear. Vamos a dar tiempo hasta el jueves o viernes a ver qué pasa. Yo no le voy a pelar los chingos al señor Arnold aquí, porque el señor Arnold está en una situación difícil, que es ver cómo consigue plata para cumplir con sus compromisos, y también ver cómo la estira, supongo, no lo conozco, pero supongo que para ver cómo hace para que su empresa no quiebre, que seguro le ha costado muchos años de trabajo también, y hay situaciones difíciles, ¿verdad? O sea, estamos de acuerdo, entonces no voy a pelar los chingos yo aquí al señor. Yo lo que les digo es ayudarle a ustedes, que ustedes no bajen la guardia, ¿verdad? Y que el viernes, yo les prometo que el viernes llamo yo aquí a don Arnold, no tienen ustedes que venir para ver qué ha pasado con él. Muchísimas gracias, muy bien, entonces a buscar trabajo, muchachos, y que me les vaya muy bien. Ok. Gracias. Bueno, El 8 de
una buena noticia. Los diputados aprobaron en primer debate la ley para la creación del fideicomiso de apoyo a productores de café afectados por la roya. El fideicomiso arrancará con un aporte inicial de 40 millones provenientes de la colocación de bonos por parte del Ministerio de Hacienda, para lo que se requiere el trámite de un presupuesto extraordinario por parte de la Asamblea. Pero que sea mejor don Edgar Ayala, el ministro de Hacienda, con quien conversábamos hace pocos días sobre el tema, que nos diga cómo está la situación una vez que se aprueba en primer debate, con la expectativa que se apruebe en segundo debate también, don Edgar. Perfecto. Muy buenos días, doña Amelia. Buenos días a los que nos escuchan. Sí, me dio mucho gusto ver que se aprobó en primer debate y por unanimidad el fideicomiso cafetalero, y esperemos que el jueves se apruebe en segundo debate. No creo que haya consultas a la Sala Constitucional, porque se aprobó por unanimidad. Si esto sucede así, yo creo que en una semana, a partir del jueves, ya estaría, la ley sería efectiva, y nosotros podemos presentar la próxima semana el presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa. Ya lo tenemos preparado, estamos esperando nada más que pase el segundo debate, y yo creo que el lunes o martes de la próxima semana estaríamos entregándoselo a la Asamblea Legislativa. Presupuesto extraordinario que incluye los 40 millones de dólares, pues son realmente 20 mil millones de colones. Ahora, una vez que usted entrega, que se aprueba que comienza el presupuesto extraordinario, que se apruebe, esperemos, lo más pronto posible, una vez que se aprueba el presupuesto extraordinario, ¿en cuánto tiempo y cómo comienzan a recibir este dinero los caficultores? Bueno, el siguiente paso es que nosotros, tan pronto se apruebe la ley, vamos a sacar a licitación el fideicomiso entre los 3 bancos que autoriza la ley, los 3 bancos del Estado. Eso debería ser un proceso muy rápido. Yo creo que estaría decidido la próxima semana si la ley se aprueba el jueves. Y la aprobación del extraordinario llevaría, no sé, eso sí está en manos de los diputados, puede ser tan rápido como un mes. Y si es así, yo esperaría que los recursos empiecen a desembolsar inmediatamente después de que se apruebe el presupuesto extraordinario. No hay ninguna razón para que se atrase. Ok, bueno, pero se van a vacaciones también. Bueno, no sé, creo que las vacaciones son... Todavía falta, ¿les da tiempo para hacer las dos cosas, en otras palabras? No sé si para aprobación, creo que las vacaciones son... julio. Coinciden con las vacaciones de escolares. Vamos a enviar el presupuesto extraordinario el mismo lunes de la próxima semana, para ver si es posible que lo aprueben. Si no, al regreso de vacaciones debería estar aprobado. Sí, por la unanimidad en este caso podría marcar que pensáramos que lo van a hacer rápido también el siguiente paso. Correcto. Ahora, para hablar de otro proyecto, estamos con el tema de los capitales, que podría también darnos una sorpresa a la Asamblea, ¿le parece, don Edgar? Sí, también sería muy bueno. Sería muy bueno que aprobaran eso de nuevo, como se ha dicho recientemente, más que todo para asegurarnos que el Banco Central tiene los instrumentos necesarios en caso de que se dé otra entrada extraordinaria de capitales en el futuro. No tener que iniciar todo el proceso cuando se dé la entrada. Ya la entrada no se está dando, pero es bueno que el Banco Central tenga los instrumentos, ¿no? Pero el Banco Central tiene a los banqueros esperando, y a mucha gente también, por el tema de la restricción en los créditos en dólares. Bueno, lo que ha anunciado el banco es que tan pronto se apruebe la ley, revisa la medida de restricción de crédito, y yo creo que va a ser así. Esperemos sorpresas positivas, don Edgar. Sí, estamos. Yo esperaría que ambas cosas se aprueben durante los próximos días. Ojalá antes de irse a vacaciones, pero en fin. Don Edgar, ¿algún otro tema importante? Hoy el Consejo de Gobierno están pasando cosas que tienen que ver con muchas de las juntas directivas y con muchas de las cosas en las que usted está trabajando. Sí, señora, estamos en proceso de revisión de casi de medio periodo, y es muy importante, ¿no?, hacer hacer un inventario de dónde estamos con algunos de los proyectos para ver cómo los reorientamos y aseguramos que lleguen a feliz conclusión este año.
Estos dos son de ya, pero en la lista de los otros, ¿de cuáles estaríamos hablando? Por lo menos 2. Para que los diputados aprovechen las vacaciones para estudiarlo, digo yo. Ay, no sé, yo creo que es mejor conversar con don Carlos Ricardo sobre la agenda legislativa. Ahorita no podría decirle cuáles son los proyectos que están con primera prioridad en la orden de importancia del gobierno. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, don Edgar Ayala, el ministro de Hacienda. Muy contenta por el tema de los caficultores. Ojalá que los diputados den también ese segundo paso que se necesita para poder comenzar a girar el dinero a los pequeños y medianos agricultores de nuestro país, que están en una situación bien difícil para enfrentar el tema de la roya. Y el tema de los capitales y el tema de la restricción del crédito en dólares. Hay muchas cosas que están haciendo fila ahí, pero yo quiero decirles rápidamente, cuando vengan nuestros invitados, con eso voy a empezar. Hagamos una pausa y vienen nuestros invitados que van a hablarnos de qué, y le pido a ustedes, amigas y amigos, que siempre y cuando tengan una pregunta bien estructurada y fundamentada, usted puede preguntarles a las 2 personas que tenemos ahorita con nosotros y que van a venir, uno de ellos a hablar, porque ayer no pudo hablar, sobre el tema de la refinería desde la perspectiva de que es inconstitucional, y va a explicar por qué. Va a venir otro comentarista que sabe del tema y que ha estado atento a estudiarlo también, para hablarnos, para comentarnos y ayudarnos en el análisis de esta afirmación que han hecho un grupo de costarricenses encabezados por Manrique Jiménez sobre la inconstitucionalidad de la manera en que se ha negociado el tema de la refinería en Costa Rica. Hacemos una pausa y volvemos con ellos. La mía, la suya, la de todos y todas, y en este momento va a ser la voz de 2 abogados constitucionalistas que han estudiado y reestudiado, y todavía ahora dicen, anoche me acosté en la madrugada viendo y estudiando y volviendo a estudiar. Ellos son el señor Manrique Jiménez, que ayer no estuvo presente porque el ministro no estuvo de acuerdo en que él estuviera por el tema de la acusación que han hecho, y también don Jaime Ordóñez, abogado constitucionalista, quienes nos van a decir por qué se hace una afirmación. Ayer me comentaba don Rolando Arayede, pero si esa afirmación es correcta y es inconstitucional, ¿verdad? Y se prueba que es inconstitucional, de aquí ya no hay nada más que hablar, es inconstitucional. Entonces, ¿cómo hacen una afirmación de esas? ¿Qué significa exactamente? ¿Cómo la van a aprobar? Y si están seguros de que la van a ganar en última instancia. Don Manrique, si quiere comienzo con usted, que fue el primero que planteó esto en el programa. Sí, muchas gracias, doña Amelia. Muy buenos días a todos, señoras y señores radioescuchas. Bueno, en realidad la temática es sumamente importante porque, a mi modo de entender, y quiero aclarar que lo hago desde un punto de vista estrictamente académico, en el ejercicio de la libertad de cátedra, no como un ciudadano denunciante más que ha presentado su denuncia ante el Ministerio Público y ante la Procuraduría de la Ética para que hagan las investigaciones correspondientes. Ha habido cierta confusión también, en los medios se ha dicho que se ha presentado una denuncia y realmente no, se ha presentado una demanda y no una denuncia, realmente es distinto. Una denuncia pues lógicamente es para que se investigue a fondo y el Estado haga las correspondientes investigaciones eventualmente y se determine si hay algún tipo de conductas contrarias al ordenamiento jurídico en una perspectiva y en otra. No es en sentido estricto una demanda, es una denuncia, para que quede claro. Ahora bien, en el ejercicio académico, entonces vengo a este programa con mucho gusto para desarrollar lo que yo creo personalmente de este asunto, que creo que está viciado en nulidad absoluta desde el principio. Y podemos arrancar básicamente diciendo que Recope es una empresa pública cuyos bienes, cuyas acciones pertenecen al Estado, y por ello sus representantes son nombrados por el Consejo de Gobierno. Y existe una ley, la ley 7356, que le da el monopolio de todo lo relativo a la importación, refinación, distribución de mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional. Todo eso forma parte del monopolio del Estado,
que se le traslada a una empresa pública llamada Recope para que ésta lleve adelante la actividad de distribución, importación y refinería. Además se llama Refinería Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima. Lo de Sociedad Anónima pues se enmarca en lo que teóricamente se denomina una empresa pública de formato de sociedad mercantil, pero que materialmente es una empresa pública porque el capital es público, son fondos públicos y por lo tanto está adscrito los funcionarios que actúan en nombre y por cuenta de la administración pública o del Estado, son funcionarios públicos, quedan sujetos al régimen de legalidad, al ordenamiento jurídico escrito y no escrito, dentro de ella la ley de contratación administrativa, la ley contra la corrupción, la ley orgánica de la Contraloría, etcétera. Eso como primer aspecto. En segundo lugar, este monopolio ejercido por Recope en ningún momento puede ser delegado, no puede ser trasladada su competencia parcialmente a favor de un ente distinto, porque la ley no lo permite. Hay un monopolio, lo que se llama jurídicamente de pleno derecho, o pelegis, es decir, es un monopolio por disposición, por imperativo de la ley. Y desde esa perspectiva entonces estamos con una empresa pública igual monopolio o actividad monopolística por imperio de la ley. Porque también puede darse la situación práctica en empresas públicas, por ejemplo, que se llegan a constituir a través de la actividad del mundo bursátil, que compran acciones, por ejemplo, de empresas privadas, y entonces se transforman en empresas públicas y el capital es mayoritario, mitad más uno de una empresa, por ejemplo, entonces se convierte en pública. Y si es igual o menos la participación accionaria, estamos frente a una empresa mixta. Entonces, de arranque, a mi modo de entender, no puede darse esta delegación de competencias, ni una coadministración con una empresa china, que en este caso es la Compañía Nacional Petrolera de China Internacional Limitada, ¿verdad?, que es subsidiaria de otra empresa china dedicada a la actividad petrolera, y entonces se unen en un 50% cada una para formar una empresa distinta, una tercera empresa que se llama Soresco Sociedad Anónima, que es una empresa mercantil. Entonces, si es en un 50% la empresa china y es en un 50% Recope para formar una empresa distinta, ya no estamos con una empresa pública, vean ustedes ya la contradicción, estamos con una empresa mixta, porque está en igualdad de participación, porque la empresa pública se define precisamente porque el Estado o la administración tiene mayoría para decidir, y en este caso 50 y 50%, entonces una empresa mixta. Entonces llegamos al absurdo de que una empresa pública como Recope, que tiene el monopolio de la actividad que se dijo, hace una coadministración con una empresa china y forman una empresa distinta, que es la que va a llevar a cabo toda la administración de la refinería para darle a Recope, digámoslo así, una actividad de arrendamiento con la opción de compra, y esa es otra contradicción, digámoslo así, de bulto, porque realmente ¿cómo se le va a dar a Recope a un arrendamiento de un bien o de un conjunto de bienes y de servicios que por ley le corresponde de manera monopolística a Recope? ¿Y cómo se le va a dar una opción de compra de una refinería que por ley expresamente le pertenece, es un bien de dominio público, le pertenece al Estado y le pertenece a Recope en representación del Estado? Entonces fíjense ustedes cómo el asunto se complica desde el punto de vista jurídico, y realmente el arranque, a mi modo de entender, está viciado en nulidad absoluta. Y como todo vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesto, según la Ley General de Administración Pública, debe retrotraerse todas las actuaciones para la nulidad del momento en que nació. De hecho, nació materialmente, no nació al mundo jurídico, y por eso tiene que ser eliminado del mundo jurídico precisamente con efecto retroactivo, que es lo que impone la Ley de Administración Pública. Y también debo señalar de que un funcionario público nunca puede ejecutar vicios de nulidad absoluta, porque cabe la responsabilidad administrativa civil, es decir, en su propio patrimonio, y eventualmente penal, lo dice la Ley General de Administración Pública. Entonces, es muy importante señalar que frente a una nulidad no cabe ni el saneamiento
de la actuación, no cabe la conversión en un acto distinto, ni cabe la convalidación por otro acto para arreglar un entuerto jurídico que, a mi modo de entender, está viciado de nulidad absoluta, precisamente porque se ha dado un traslado parcial de competencias en una sociedad distinta, con una coadministración que por ley no está autorizada, dada la actividad monopolística en su amplio sentido a favor de Recope. Don Jaime, comparte usted, porque es absoluto lo que señala aquí don Manrique Jiménez y en la forma en cómo lo hace. Comparte usted todo este análisis. Claro. Bueno, en primer lugar, un placer estar con usted, doña Amelia, en este programa. Quiero felicitarla por el espacio que le ha dado al país para este debate. Sí, lo comparto, pero antes quisiera en 20 segundos decir lo siguiente, a título de que estamos don Manrique y yo acá. Don Manrique y yo estamos a título de ciudadanos, no representamos a nadie, salvo a... lo hacemos en forma absolutamente ad honorem, don Manrique. Es decir, bueno, más bien todas las horas de estudio que le hemos dedicado a esto son por las preocupaciones nacionales que nos mueven. Quiero también decir que me ha llamado la atención cómo desde sectores muy diversos, don Manrique, que fue parte de la Comisión de Notables del Gobierno, del Poder Ejecutivo, yo que dirijo un movimiento que se llama Agenda Nacional, el expresidente Figueres, todo el mundo coincide en que este proyecto tiene graves problemas jurídicos. Don Rolando Araya. Don Rolando Araya. Es ingeniero químico, además. Lo cual quiere decir que... creo que todo lo estamos haciendo a título personal, como ciudadanos, sin recibir 5 centavos de nadie por hacer esto, doña Amelia. Dicho lo anterior, yo concuerdo plenamente con don Manrique, como sé que una cantidad importante de sus oyentes no son abogados, voy a tratar de traducir la excelente explicación de don Manrique para... Lo hizo bastante claro, le advierto, pero ahora, le agradezco también. Ahora bien, don Manrique dice lo siguiente: toda contratación pública, toda contratación del Estado, de acuerdo a la Constitución Política, artículo 182, ¿verdad?, tiene que ser objeto de un proceso de licitación. Cualquier ciudadano que le vende, no sé, 5,000 zapatos a una empresa pública, una zapatería, sabe que tiene que entrar a un proceso de licitación. Y aquí no estamos vendiendo o comprando 5,000 zapatos, sino es una contratación de 1.300 o 1.500 millones de dólares. Problema número 1. La otra cosa que Manrique dice, y concuerdo plenamente con él, hay una norma, que es la ley 7356, que es la ley que define el monopolio a Recope, que impediría en cualquier hipótesis, aún en un proceso de licitación, un contrato como el que se dio acá. Es decir, el gobierno de Costa Rica, o bien una empresa pública del gobierno de Costa Rica como Recope, podría haber hecho un proceso de licitación para algo distinto, no para trasladar la propiedad, que lo que está haciendo desafortunadamente este intento de negociación de Recope, enajenar la propiedad de una refinería, sino podría haber sido totalmente distinto. Es decir, por ejemplo, contratar a una empresa extranjera para construir una refinería que, sin embargo, siempre fuese propiedad de Recope. Pero aquí lo que se ha generado es un proyecto que desde el inicio es inconstitucional porque viola el artículo 182 y es ilegal porque viola la ley 7356. Quiero hacer una aclaración porque he oído cuidadosamente el argumento que los funcionarios de Recope han tratado de esgrimir en los últimos días, que se trata en este caso de una negociación entre estados, entre el Estado de Costa Rica y el Estado de China, y por eso no tendría que ir a un proceso licitatorio. Eso no es cierto. No es cierto porque el Poder Ejecutivo de Costa Rica no puede suscribir un convenio que viole la ley 7356. Es decir, primero el gobierno de Costa Rica, el Poder Ejecutivo, bien la presidencia o bien Recope, tendrían que haber ido a la Asamblea Legislativa, eliminar el monopolio de Recope, ¿verdad?, y después tratar de suscribir este convenio. Lo que no puede hacer la Presidenta de la República o el presidente de Recope o ningún funcionario del Poder Ejecutivo es negociar un convenio, que por lo demás tendría que ir a la Asamblea Legislativa sin antes cambiar la ley.
Y ahí está el gran error. Aquí el grave problema, doña Amelia, y yo con don Manrique lo hemos hablado, es este. Desde el puro inicio, si yo hubiese sido funcionario del Recope del Poder Ejecutivo, le consulto esto a cualquier abogado en 15 minutos. Alguien con un cierto conocimiento de derecho público me dice, vea, no siga adelante. Pero aquí se siguió adelante y se han gastado 50 millones de dólares. 50 millones de dólares es mucho dinero, no solo en Costa Rica, en cualquier país del mundo. En una negociación que desde el minuto 1 es nula. O sea, si yo hubiese sido funcionario de Recope, le consulto a mi abogado y un buen abogado le hubiese dicho, vea, usted no puede hacer esto porque tiene que cambiar la ley. Entonces aquí estamos ante un escenario complicado. Cuando uno hace diagnósticos en esto, doña Amelia, lo que hay que evaluar es qué hacer en este momento. Bueno, estamos ante un proyecto que es claramente inconstitucional y aparte de esto es ilegal. Viola el artículo 182 y viola la ley 7356. ¿Por qué no es aplicable el artículo 2 de la ley 7494, como dicen los funcionarios de Recope? Ellos dicen, mire, es que se trata de un convenio entre Estado y Estado, por eso no tenemos que ir a una licitación con la Contraloría General de la República. Por una razón muy simple, porque ese artículo 2 sería aplicable únicamente si se cambia la ley 70, si se elimina el monopolio de Recope, y eso solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa, doña Amelia, no lo pueden hacer los funcionarios de Recope. Entonces estamos en un problema muy muy serio y a mí lo que me preocupa es esto. De acuerdo a nuestra legislación y a la Ley General de la Administración Pública, creo que Manrique ya lo ha expresado, existe responsabilidad administrativa, civil de los funcionarios que autorizaron el gasto de esos 50 millones de dólares y eventualmente penal. Es decir, yo quisiera saber, vamos a ver, y es que aquí en Costa Rica hemos llegado a un momento, esos 50 millones de dólares, doña Amelia, don Manrique, los pagamos nosotros de nuestros impuestos. O sea, va a salir del impuesto de cada una de las personas que oyen este programa y tributan. Y yo quisiera saber, en un país con tantas necesidades, a dónde fue a parar ese dinero. Recapitulo, concuerdo plenamente con don Manrique. Yo me dedico al derecho público, soy catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, estudio esto como un simple ciudadano, es decir, en forma totalmente de honor. Aquí existe una violación a la Constitución Política y a la Ley de Monopolio de Recope. Ahora bien, ¿qué hacer? Aquí habría que, vamos a ver, en primer lugar, declarar la nulidad de todo lo que se ha hecho. Incluso existe una nulidad absoluta, don Manrique. Sí. El qué hacer es fundamental por si la gente se está planteando de verdad qué hacer, ¿verdad? Toda vez que ya tenemos un compromiso inicial, digamos, con China. Bueno, hay un punto importante. Realmente esto no es, como dice Jaime, no es una negociación entre estados, es un acuerdo entre empresas. Claro, también se ha señalado que de conformidad con el artículo 2 de excepciones en la aplicación de contratación administrativa para la contratación directa, se dice además que se exceptúa la licitación pública la actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público. Pero aquí hay que tener un poco de cuidado en este sentido. La ley de contratación hace una diferencia entre lo que son los entes de derecho público en sentido estricto y lo que es la empresa pública, porque lo pone así en el artículo primero y lo separa, en primer lugar. En segundo lugar, cuando hace referencia a una dimensión internacional, lo exceptúa en tanto sea una relación entre estados y sea entre Estado, y dice también que es importante sujetos de derecho público internacional. Esa, digamos, es la excepción desde el punto de vista internacional. Y en tercer lugar, en sentido estricto, desde el punto de vista doctrinal y derecho comparado, lo que son entes de derecho público no coinciden necesariamente con empresas públicas, porque un ente de derecho público es una administración pública, cuyo funcionamiento se ascribe necesariamente al principio de legalidad. Son funcionarios públicos en su mayoría que están en una dimensión estatutaria fundamentalmente, a diferencia de una empresa pública que básicamente se desarrolla en Italia en los años 50 como una especie de fomento del Estado de la actividad empresarial del Estado dentro de la dinámica del mercado, de la oferta y demanda. De una u otra manera el Estado comienza a participar activamente en el mercado. Eso digamos, es la verdadera dimensión de la empresa pública.
Aquí tenemos una empresa pública que tiene la actividad monopolística. Es más, desde el punto de vista doctrinal, también se dice que hay empresas públicas sujetas a los principios del servicio público y hay otras empresas públicas que pueden estar sujetas a lo que son los principios en favor del servicio público, que no es lo mismo, ¿verdad? Porque puede haber una empresa pública que puede dar un servicio al público sin ser en sentido estricto servicio público. Pero, ¿qué define una empresa pública? Bueno, en primer lugar es una empresa. Y como empresa es una actividad que está o se desarrolla necesariamente en la actividad del mercado y genera algún tipo de utilidad. Se desarrolla en el ámbito del comercio, de la industria, incluso hay empresas también en agricultura. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo empresa pública que entes de derecho público que se dimensionan estrictamente en lo que es, digámoslo así, administración pública en sentido estricto. Entonces, esto es muy importante señalarlo, porque además, si nosotros vemos no solo la ley 7356 que le da el monopolio expreso a Recope, sino la 6588, es muy claro que el concepto de administrar los bienes que dice la ley se complementa en esta 6588. Fíjense ustedes qué interesante, en el artículo 6 dice, esta ley 6588, los objetivos de Recope son los siguientes: refinar, transportar, comercializar a granel el petróleo y sus derivados, mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para ello. Es decir, aquí no solo es administrar en sentido restringido, sino que se entiende que está incluido todo el aparato, digámoslo así, infraestructural, todo el aparato de la maquinaria para desarrollar esa actividad, porque todo son bienes de dominio público y por lo tanto no pueden ser objeto de traspaso, de renuncia. Entonces entramos al absurdo de que la empresa Soresco, empresa mixta, que deje de ser empresa pública, porque ya lo expliqué, en coparticipación con una empresa china, dado el préstamo que se va a dar de 1.500 o aproximadamente 1.500 millones por un banco chino, entonces resulta que le dan el bien de la refinería a Recope por la figura del arrendamiento, o sea que tiene que pagar por 15 años con posibilidad de renovación en el tiempo. Entonces, ¿cómo Recope va a pagar por algo que por ley le pertenece? Y además, ¿cómo a Recope se le va a dar una opción de compra? Porque cuando se dice opción de compra es que existe la posibilidad de que lo compre o lo compre otro sujeto. Entonces fíjense ustedes qué interesante. Si se da la posibilidad de que se compre, es precisamente porque no le pertenece, cuando por ley le pertenece, porque es un bien de dominio público. Y si es un bien de dominio público, es inembargable, es intransferible, es inejecutable y no está sujeto a la prescripción. O sea, es permanente. Entonces, fíjense ustedes cómo va a ser posible que se le dé a Recope en arrendamiento y una opción de compra de los bienes cuando por ley de pleno derecho le pertenece a Recope. Entonces, eso es muy importante tenerlo de arranque. Y en cuanto a lo que decía Jaime de la licitación pública, don Jaime, rápidamente, me parece que los supuestos no encajan en la contratación directa. Y es que si hablamos de la posibilidad de una participación de una empresa extranjera desde el arranque, yo creo, tomando en consideración que fuera posible la licitación, que yo creo que no lo es precisamente por la actividad monopolística, pero manejemos la hipótesis académica, que fuera posible, realmente no podría ser por una contratación directa. El Estado, dada la trascendencia, o Recope, dada la trascendencia del monto y de la obra, debería, digámoslo así, invitar a muchos participantes en igualdad de condiciones, de publicidad, de pluralidad, etcétera, para oír las distintas ofertas a efectos de que se pueda entonces llegar a un acuerdo con la mejor oferta o con la mejor empresa y dar forma entonces a esa tercera empresa que se llama Soresco en este caso específico. Pero entonces fíjense ustedes dónde viene el otro problema, que a Soresco se le ha dado fondos públicos para que Soresco a la vez lleve adelante toda la actividad, todo lo que tiene relación con la refinería, e incluso ha contratado empresas para asesoría técnica, según se deriva del informe que tengo en mis manos, que se remitió
por parte del presidente ejecutivo de Recope a la señora defensora de los habitantes. O sea que Soresco, con fondos públicos, ha contratado empresas para dar informes técnicos. O sea, ha habido una contratación directa por parte de una empresa mixta que tiene fondos públicos, cuando toda esa actividad de principio debiera ser materia exclusiva de Recope como monopolio del Estado. Don Jaime. Yo quería leer a los oyentes del programa un simple artículo para, vamos a ver, fundamentar todo lo que estamos diciendo Manrique y yo. Es un artículo de una ley que fue aprobada en el año 1993. El presidente de la Asamblea Legislativa era don Danilo Chaverri y los secretarios eran don Manuel Antonio Bolaños y Samuel Ajoychán. Es la ley que crea el monopolio para Recope. La ley dice simplemente lo siguiente, artículo 1. La importación, dice, monopolio en favor del Estado para la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo, sus combustibles derivados, asfaltos y naftas. Artículo 1. La importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados que comprenden combustibles, asfaltos y naftas para satisfacer el monopolio del Estado. La demanda nacional son monopolio del Estado. Y esto incluye importación, refinación y distribución al mayoreo del petróleo crudo, sus combustibles derivados, asfaltos y naftas. Esto quiere decir algo muy simple. El Poder Ejecutivo, si quería hacer una negociación directa, enajenando, es decir, cediendo la propiedad de Recope, porque aquí la está cediendo a una sociedad anónima de que el 50% el dueño es Costa Rica y el 50% es chino, tendría que haber cambiado esta ley. Hay algo que se llama el derecho a la Constitución, y es que el artículo 182 de la Constitución Política está amarrado a esta ley, entonces es inconstitucional. Pero es inconstitucional no lo que ha sucedido en los últimos 3-4 meses, doña Amelia, es inconstitucional desde el día 1, desde el año 2008 que empezó este proceso. Aquí estamos ante un problema serio. Yo quería hacer una brevísima reflexión con usted y con los oyentes. Este tema de la refinería, y lo he pensado muy cuidadosamente en las últimas semanas, tiene al menos 3 facetas, y usted las ha discutido en su programa que atentamente oímos todas las mañanas. En primer lugar, la ambiental. A eso no nos vamos a referir don Manrique y yo, porque no somos expertos en materia ambiental. Lo único que quiero decir como ciudadano es que un país que apuesta a ser carbono neutral y apuesta a energías limpias y lo proclama por los 4 vientos, creo que no tiene mucho sentido que sigamos dependiendo y nos pongamos a quemar y a refinar petróleo acá. Ese es un problema, sin embargo, usted ya ha traído expertos en esa materia. El segundo problema es la viabilidad financiera. Si esta refinería en realidad vale, en la hipótesis de que se pudiera hacer, que no se puede hacer en estos términos, tal y como está planteado, si en realidad vale 1.300 o 1.500 millones de dólares con la información que tenemos, que en El Salvador, por ejemplo, una refinería un poco menor, ya se negoció en una licitación pública internacional por 600 millones de dólares. Pero no nos vamos a referir a ese tema, don Manrique y yo, lo dejo planteado. El tercero es si es viable o no jurídicamente y constitucionalmente. No es viable. Viola el artículo 182 y viola claramente el artículo que acabo de leer, doña Amelia. El Poder Ejecutivo tendría que haber ido a la Asamblea Legislativa, haber cambiado esto y después tratar de negociar. No tiene ningún sentido de que nosotros los costarricenses paguemos un arriendo durante 15, 20 años o el tiempo que sea por algo que es nuestro. Es como que usted es dueña de su casa, doña Amelia, y de repente usted tenga que pagarle a una tercera persona un arriendo por la casa que es suya. Es exactamente eso lo que está planteando en este negocio. Pero, y hay una cuarta idea, y esto lo dejo planteado. ¿Tiene sentido, Manrique, doña Amelia, oyentes de su programa, que en Costa Rica estemos apostando por esta manera de desarrollo en concesionar a empresas extranjeras todo? Yo quiero recordar algo aquí que se ha dicho en los últimos días. Panamá, que ha hecho una de las obras de ingeniería más importantes del mundo, que fue la ampliación de su canal, jamás se le ocurrió concesionar a ningún país extranjero por 15, 20 o 50 años ese canal. Lo que hizo fue contratar proveedores externos, por cierto, una empresa tica que ayudó a ese canal, Durman,
y lo digo aquí abiertamente, que es una empresa absolutamente pionera a nivel latinoamericano. Pero Panamá jamás enajenó la propiedad del canal, jamás cedió la propiedad del canal como nosotros queremos hacer con todo, ¿verdad? ¿Por qué? Por una razón, porque ese canal genera una enorme cantidad de divisas, una enorme cantidad de dinero que es importante para el desarrollo de Panamá, para la infraestructura, para la educación, etc. Entonces, en esos 4 aspectos, y quiero hacer énfasis sobre este último, que no es jurídico, pero tiene que ver con la estrategia política de desarrollo de Costa Rica, estamos cometiendo un grave error. Entonces, yo creo que tenemos que revisar este modelo. Algo muy importante también, doña Amelia, don Jaime, señores y señoras radioescuchas, es que se ha venido insistiendo de que de una u otra manera la Contraloría ha dado ciertos dictámenes, la Procuraduría también, pero hay que tomar en cuenta 2 aspectos muy importantes. El primero es que tanto la Procuraduría como la Contraloría Generales de la República son órganos administrativos, insisto, dictan conductas administrativas. No dictan sentencias, no forman parte del Poder Judicial, ni las sentencias son con carácter de cosa juzgada material, es decir, incuestionables desde el punto de vista judicial. Esto que dice Manrique es muy importante. Son conductas simplemente administrativas, sujetas a la fiscalización por parte del Poder Judicial. Es muy importante. Entonces, partiendo que esas conductas sean válidas y eficaces, perfecto, adelante. Pero hay una prohibición expresa en nuestro ordenamiento jurídico de que todas aquellas conductas viciadas de nulidad absoluta, no, por supuesto que no son válidas y no pueden ser ejecutadas. Hay una prohibición por el ordenamiento de que se ejecuten, y el funcionario que la ejecute y ordene su ejecución, cabe perfectamente la responsabilidad otra vez, administrativa, civil y eventualmente penal. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Los funcionarios públicos están sujetos al régimen jurídico de la legalidad entendida como derecho escrito, derecho no escrito, como la jurisprudencia, los principios del derecho y la costumbre. Y eso es muy importante tenerlo en consideración. Además, me parece trascendental, ahora que Jaime habló de la Comisión de Expertos del Poder Ejecutivo. Sí, formé parte del Poder Ejecutivo y quiero aclarar de que 3 aspectos muy importantes que siempre los he señalado. En primer lugar, acepté porque era gratis. En segundo lugar, lo hice en función de una asesoría del Estado costarricense, no del gobierno ni de ningún gobierno, sino dar recomendaciones para el Estado. Y en tercer lugar, que no me dijeran notable porque me caía mal. Esas fueron las 3 condiciones y lo digo aquí públicamente para repetirlo. Pero hay un cuarto punto muy importante. Propuse en su momento, y los demás compañeros lo avalaron, era la intervención inmediata, con cirugía mayor del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también de la Refinería Costarricense de Petróleo Recope. O sea que esto no es nada nuevo. Ya lo habíamos propuesto porque habíamos visto cosas contrarias al ordenamiento jurídico. Bien. Todo lo que están diciendo es importante, pero vamos a hacer una pausa para volver a hablar de 2 cosas. Una, ¿qué se puede hacer? Yo insisto, ¿qué se puede hacer ahora una vez que hemos caminado hasta aquí? Y segundo, si ustedes tienen conocimiento de finalmente qué fue lo que se firmó exactamente con los chinos, y que si en virtud de la ley de Costa Rica eso nos salva de poder tomar cualquier decisión sin estar comprometidos o ligados con los chinos. Hacemos una pausa y ya volvemos. El costarricense es tímido. Y entiende, porque así nos lo ha hecho saber, pero a la vez le preocupa cómo se puede hacer, qué se puede hacer, será muy difícil o no. Entonces por eso era que les planteaba yo esta preocupación a ustedes, y si ustedes habían investigado en qué estábamos comprometidos con China hasta este momento, una vez que vino el presidente de China, firmó y se fue. Don Manrique. Sí, bueno, lo que firmó no es un contrato en sentido estricto, lo que firmó simplemente es como apartar el dinero que está eventualmente destinado para el desarrollo de la refinería. Aproximadamente 1.500 millones de dólares. Lo que la administración debe hacer es aplicar el ordenamiento jurídico. Simple y sencillamente, no seguir adelante, anular lo actuado, y por supuesto, en ese caso, que Recope no asuma ningún tipo de responsabilidad que genere alguna responsabilidad patrimonial en contra de la institución y del Estado. El Poder Ejecutivo también que cumpla con su obligación de no firmar, ni aprobar, ni refrendar absolutamente nada, y por supuesto también la Contraloría General de la República.
sin perjuicio, insisto, de las posibles responsabilidades administrativas, civiles y eventualmente penales que puedan eventualmente demostrarse en el camino de una investigación si se lleva a cabo, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Ya hay 50 millones de dólares, fondos públicos que se destinaron para la actividad de asesoría técnica e irónicamente resulta que al final se le dan o por lo menos se pretende a los señores rectores de que se haga una investigación de las universidades cuando debe haber sido desde el principio, y es una barbaridad que se hayan gastado ya 50 millones de dólares que todos los costarricenses tenemos que pagar. Así que yo lo que digo es que esta es una decisión que tendría que partir de donde la Casa Presidencial cabe una acción de inconstitucionalidad, presentarla. ¿De parte de quién la presentaría? ¿Cómo sería en diferentes escenarios? Si es que hay desde el punto de vista hay una acción ya de inconstitucionalidad presentada por don Rodrigo Alberto Carazo, por don Federico Malavasi y don Gabriel Bonilla, presentada hace 5 días. En este sentido. En este caso específico, la refinería ya fue presentada y está no ha sido declarada la admisibilidad. No se ha admitida. No se ha admitido todavía. Creo que tendría que ser admitida porque todas las condiciones de carácter formal y en cuanto es admitida, ¿qué pasa? Pues en principio, y de acuerdo a los términos de la acción tal y como la leí, porque yo conozco el texto, tendría que suspenderse toda acción en relación a esta negociación. Bueno, hay que tener, nada más para aclarar técnicamente. Primero... Pero yo creo que la solución va por otro lado, Manrique, doña Amelia, si me permite. Yo creo que este es un momento, y lo voy a decir abiertamente, y espero, no sé si la señora presidenta o alguno de sus ministros está oyendo su programa, que yo creo que todo el mundo la oye, doña Amelia. Y si no, queda en el podcast ahí en ameliareda.com. Yo creo que este es un momento en que la presidenta en este último año tendría que... yo creo que se pondría una flor en el ojal y haría una corrección si decimos, miren señores, al igual que lo hizo con San Ramón, y se le reconoce que actuó muy correctamente en lo de San Ramón al suspender esa construcción, creo que ella tendría que decir, voy a replantear esto, voy a tomar esa oferta de 750 millones de dólares del gobierno chino para hacer otra cosa, para invertirlo en energías limpias, para invertirlo en un gran ferrocarril o en un metro urbano, movido por electricidad, etcétera. Yo creo que este sería el momento ideal para que la presidenta hiciera una inflexión y nos ahorrara a todos los costarricenses y a la enorme cantidad de gente que está en este proceso todo este vericueto de acciones legales. Yo creo que este último año la presidenta tiene la posibilidad de redimir mucha de toda esta crítica y toda esta sensación que generó el país, y yo creo que haría un bellísimo acto la presidenta si hace un cambio de actitud en esto. La otra decisión que yo creo que como país, porque usted nos pregunta, doña Amelia, ¿cuáles son las acciones que tenemos que tomar de aquí a futuro? Yo diría muy simple, Costa Rica tiene que replantear su estrategia de desarrollo. No puede ser posible que los grandes países de América Latina que están avanzando, como Chile, como Brasil, como Perú, Panamá, que está haciendo muchas cosas bien al lado, estén apostando a hacer infraestructura que es nacional. O sea, estos países no están licitando y concediendo la administración y ganancia de sus grandes empresas públicas o su gran infraestructura para los próximos 20, 30 años. Costa Rica tendría que hacer una corrección. Por ejemplo, yo estoy muy, muy preocupado por esto. Leo una noticia hace 2 semanas, doña Amelia, que nos dice que se piensa que el CONAVI está, el Consejo Nacional de Concesiones está en el estudio de dar en concesión a una empresa europea la remodelación de los ferrocarriles de San José a Caldera y a Moín en una concesión de 30 años. ¿Cómo es? ¿Y cuánto es la inversión? 900 millones de dólares. Ese dinero nosotros lo tenemos. Acaba de hacer un estudio Canal 7 muy bueno hace un par de semanas que demostró cómo en los fondos de pensiones que tenemos en el país existe ese dinero. Nosotros lo que deberíamos hacer, si necesitamos tecnología e ingenieros, contratar un par de empresas europeas, norteamericanas, estadounidenses. Confiar en nosotros mismos en que podríamos hacer. Administrar nosotros la remodelación y confiar en nosotros, que nosotros podemos administrar esos ferrocarriles. Si lo hicieron nuestros tatarabuelos en el siglo XIX, Amelia, fueron capaces de construir 2 ferrocarriles y administrarlos,
cómo nosotros en el siglo XXI nos hemos vuelto tan indolentes, tan mediocres como país, que tenemos que dar en concesión a otros para que nos administren nuestra infraestructura. Eso es falta de dignidad y falta de orgullo como país. No, esto me tiene muy molesto. Realmente, desde el punto de vista técnico, quería hacer una aclaración. Desconozco la acción de inconstitucionalidad, en qué términos están, si tiene una relación directa con el desarrollo de la refinería, pero en todo caso, por supuesto que se puede presentar una acción de inconstitucionalidad de cualquier otra acción jurisdiccional, incluyendo contencioso administrativo, sobre todo por la afectación a los intereses colectivos nacionales, que perfectamente, desde el punto de vista ya de acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Ejecución Constitucional, cabe la acción directa, es decir, no requiere un juicio previo, sino que se puede ir directamente a impugnar determinadas interpretaciones o normas, etcétera. Pero yo creo que aquí el punto no es que haya que impugnar normas, es decir, lo que hay que hacer es aplicar las normas, más bien, aplicando las normas precisamente está la solución. Yo no le veo, salvo que sea por una interpretación jurídica, pues sí, que podría también aplicarse una acción de inconstitucionalidad por interpretación que le da la posibilidad a la ley de la jurisdicción constitucional. Pero es importante señalar de que el hecho de que una acción de inconstitucionalidad, digamos, se le dé pase en la Sala Constitucional para su valoración y eventualmente una sentencia en uno u otro sentido, no significa que se paralice ningún procedimiento. Lo que se paraliza simple y sencillamente es el dictado de las sentencias relacionadas con lo que se discute en la acción de inconstitucionalidad, sentencias o recursos administrativos que se vayan a dictar del acto final o los actos correspondientes. Entonces se suspende hasta que la sala resuelva, porque tiene relación con lo que se va a resolver, sea en fase administrativa o sea en fase judicial. Pero aquí, en este caso específico, por supuesto que se puede aplicar toda la nulidad del caso, aplicar el ordenamiento jurídico administrativo y por supuesto por derivación el constitucional, y desde esa perspectiva el Poder Ejecutivo tiene las amplias potestades para hacerlo, tiene el campo libre para hacerlo, y lo más importante, que el país no ha incurrido todavía, digámoslo así, en contratos que generen derechos y obligaciones en sentido estricto, que le vaya a costar al país una millonada por una responsabilidad objetiva del Estado, en caso de que firme, vengan las inversiones y entonces después el Estado tenga que pagar. Es lo que hay que prevenir. O sea, es que el ordenamiento jurídico, eso es lo que precisamente manda el funcionario público. Debe prevenir todas aquellas conductas que lleven a un ilícito, porque también puedan haber incluso conductas lícitas que generen también responsabilidad de la administración, y tiene que pagar daños y perjuicios. Esa es la responsabilidad objetiva del Estado, por conductas lícitas y por conductas ilícitas. Pero si hacen incurrir a un tercero de buena fe, digámoslo así, bueno, aquí no vamos a hablar si es buena fe o mala fe, lo que estoy diciendo en términos generales es, si se incurre a un sujeto para que gaste y la administración lo empuja para que haga esos gastos, de una u otra manera puede llegar a un cobro indemnizatorio de ese sujeto en contra de la administración, en contra del Estado, que a la vez genera un gasto multimillonario. Entonces, estamos a tiempo, la administración puede perfectamente revertir este asunto, aplicar correctamente el ordenamiento jurídico y anular lo actuado. Eso sí, insisto, es muy importante que los funcionarios en Soresco, que la actividad de Soresco y los gastos que se han generado en Soresco deben ser investigados a fondo. Estamos hablando de 50 millones de dólares que son fondos públicos y que cayó en manos también de Soresco, y queremos ver cómo se ha invertido ese dinero, cómo fue que se llevó a cabo, porque también, según esta nota, que es importante tenerlo en consideración, a la Defensoría de los Habitantes, han habido contrataciones que no se han regido por la licitación pública, y estamos hablando de fondos públicos. Y ayer don Rolando Araya hablaba de que era una cantidad de viajes de empleados conociendo China y visitando China, que también sería interesante saber le cuesta eso al Estado. A quién le está costando. A mí lo que me está... Don Jaime, para que cerremos el tema, pienso que todo es importante, pero que lo hemos aterrizado bien, ¿verdad? O sea, lo importante al final, ¿qué se puede hacer? No hay nada firmado que nos comprometa por el momento, para que después no digan que nadie avisó, nadie dijo, porque más escándalo que se está haciendo con esto ya no se puede. Entonces, ¿cómo cerramos el tema en este momento? No, yo quisiera retomar esto que Manrique ha dicho. Me parece que existe una posibilidad de que el Poder Ejecutivo, la Administración, tome una decisión inteligente
Y en lugar de hacernos generar más gastos y problemas como país, lo que tenemos en estos momentos firmado es una carta de intenciones que espero no nos genere ningún tipo de responsabilidad financiera ulterior. Hay 50 millones de dólares, yo coincido con Manrique que tenemos que investigar en qué se gastaron. No puede ser de que este sea un país donde empecemos negociaciones y haya que ir pagando 50 millones por aquí, 50 millones por allá, etcétera, por errores que se cometen, ¿verdad? Sin embargo, creo que el Poder Ejecutivo puede, vamos a ver, replantear esto. Si hay fondos disponibles del gobierno chino, que sean fondos disponibles no para expropiar nuestra refinería o Recope, sino fondos disponibles para utilizarlos en inversiones en energías limpias, en un tren, en un metro que una el gran área metropolitana. Bueno, eso me parece muy razonable y que se hagan negociaciones en ese sentido. Pero yo creo que la gran reflexión que Costa Rica debería hacer en este momento, no puede ser, doña Amelia, que nosotros tengamos que licitar en concesión todo en este país. Significa que eso es reconocer que no tenemos capacidad para administrar nada. Nosotros podemos concesionar la construcción de una serie de cosas, pero eso no significa que tenemos que ceder o arrendar la propiedad de eso por 15, 20, 30 años. Los países que se precian a sí mismos, ya no hablo de los países europeos, de la OCDE, países latinoamericanos lo hacen así. Brasil no anda concesionando todo, Chile no anda concesionando todo. Panamá, un ejemplo que tenemos aquí al lado, no concesionó, no le dio a nadie en concesión como arriendo para que le administrara su canal. Los panameños se declararon lo suficientemente grandes, con pantalones largos, para poder administrar su canal. Nosotros podemos hacer lo mismo con nuestra infraestructura, con nuestros ferrocarriles, etcétera. Esa es la gran enseñanza que tenemos que generar de esta discusión. Y coincido con Manrique. Yo creo que la señora presidenta le ahorraría al país un enorme problema si paramos este berenjenal y hacemos una corrección a esta negociación. Y una vez hecho esto, que se replantee la negociación con el gobierno de China. Esa carta de intenciones, en principio, no genera responsabilidades ulteriores. Que se notifique que hay un cambio. Y que tengamos como país, de verdad, si llamamos a un diálogo y a un aporte, tengamos la capacidad de respetar cuando una persona disiente de nosotros, cuando un grupo disiente de nosotros, cuando el nivel que sea disiente de nosotros, disiente siempre y cuando estén fundamentadas. Y con respeto escuchar y sin miedo poder hablar en este país. No puede ser un país, Costa Rica, en el que mucha gente nos diga, vea, me parece muy bien eso que están haciendo, de sacar todo lo que se pueda de la refinería y de criticar lo que se pueda, lo que sea válido, pero por favor no diga que yo dije, porque entonces uno, cuando alguien le dice eso, uno inmediatamente dice, venga al programa, ¿verdad? Si está fundamentado y tiene una posición, venga al programa y hablamos. Me deja aprovechar 20 segundos. Pero le dicen, por favor, no diga quién se lo dijo, no diga. Yo quiero decirle algo, doña Amelia, en 20 segundos. Hace algunos días, don Manrique y yo estamos expresando este punto de vista, y quiero decir que abiertamente hemos recibido el apoyo de muchísimas personas que nos dicen, es lo correcto. Pero quiero decir también algo que me molesta mucho, y lo hago en este micrófono que literalmente lo oye todo el país. He recibido por ahí dos o tres correos electrónicos cifrados, clandestinos, que me dicen, tenga cuidado. Y eso me tiene absolutamente molesto. Lejos de amilanarme, doña Amelia, esto me renueva mi energía por seguir en esto. ¿Por qué alguien le envía a uno esto? Tenga cuidado. Yo no quisiera que don Manrique y yo fuéramos otros Jairos Moras, ni mucho menos. Es decir, que nos estamos metiendo en terreno peligroso. No quisiera que Costa Rica se volviese un país donde determinados temas o determinados asuntos son terreno peligroso, ¿verdad? Perdón, hay un punto importante, me parece. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, claro. Lógicamente soy un creyente de la libertad y la democracia, y por supuesto que a mí en lo personal nadie me va a bajar ni a agachar, aún con amenazas. Y si quieren encontrarme en el terreno que sea, estoy a la orden, y yo no me ando con cuestiones, y voy adelante con mis ideas, siempre y cuando sea por la libertad y la democracia. Pero quiero decir lo siguiente: en el acuerdo entre empresa conjunta hay un punto importante. Expresamente se señala de que debe regirse por el ordenamiento jurídico costarricense. Entonces, si aplicamos el ordenamiento jurídico nuestro, está claro que la nulidad es evidente, una nulidad absoluta, y por lo tanto se debe actuar en esa dimensión. Y quisiera hacer un llamado también a
a todo nuestro pueblo en general de que debemos retomar el amor al país, debemos retomar el nacionalismo en el buen sentido del término, porque si nosotros hablamos de nacionalismo, retomamos a la vez principios fundamentales de nuestra institucionalidad como el Estado democrático social de derecho. Y eso es uno de los grandes valores que tenemos y que debemos de luchar y hacer reformas institucionales necesarias para llevar adelante una mayor eficiencia administrativa y por supuesto con los controles necesarios cruzados y sentando las responsabilidades funcionariales en caso de que haya conductas ilícitas a todo nivel. Y es importante que los ciudadanos de ahora en adelante seamos verdaderos focos de control y denuncia frente a los abusos de funcionarios que eventualmente incurran en conductas contrarias al ordenamiento jurídico, porque todo funcionario público está sujeto a ese ordenamiento jurídico y debe respetarlo y cumplirlo de pies a cabeza. Y todos los ciudadanos de todas las edades debemos hacernos agentes de una democracia activa en libertad. Democracia activa en libertad, y libertad significa libertad de expresión y de muchas otras cosas más. Muchas gracias, señores, de verdad, por habernos ayudado. Nosotros vamos a seguir con el tema. Yo creo que el tema no está agotado, ni mucho menos, y agradecemos muy especialmente todos estos aportes, porque esto también le lleva, no solo lo hacen a honor, son muchas horas de estudio para poder defender posiciones muy importantes en un momento muy importante. No, es un placer estar aquí, un honor. Igualmente, doña Amelia. Muchas gracias. Muchas gracias, Manrique. Ya volvemos, amigas y amigos. Amigos y amigas, el Foro Nacional de Occidente acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para frenar un posible finiquito por mutuo acuerdo de la concesión de la vía San José-San Ramón entre el gobierno y UAS. ¿Qué argumenta el Foro Nacional para acudir a los tribunales contenciosos administrativos? ¿Qué fortaleza tienen en su argumentación para poder pensar que va a haber un fallo a su favor? Álvaro Zagot es representante del Foro Nacional, es abogado. Él nos lo cuenta. Don Álvaro, buenos días. Muchísimas gracias, doña Amelia, y a toda la gente que nos escucha. Sí, para hacer así de una situación de manera sintética, efectivamente, donde vimos la pasividad y entreguismo de doña Laura, en vista de las noticias que salieron precisamente, por lo menos ahí las escuché yo la primera vez, de que se iba a firmar un finiquito y que ya la empresa OAS estaba pidiendo casi 46 millones de dólares, decidimos en el equipo legal que no podíamos quedarnos pasivos ante esta situación y nos pusimos a redactar esa medida cautelar bajo el argumento simple y sencillo de que precisamente una de las partes principales, que es el tramo San José Alajuela, que es el que tendría más amplitud, tendría más obras, etcétera, etcétera, estaba con el expediente archivado en Setena, nos parece, y esto desde noviembre del año pasado, o sea que pasó por el tamiz de la Contraloría General de la República muy tranquilamente. La gente del Consejo Nacional de Concesiones también pasaron sin observar esto. La empresa Autopistas del Valle, lo mismo que Autopistas del Sol, dejaron que este expediente se archivara y consideramos que como todos son responsables, entonces era imposible de que se pudiera estar entregando ni un solo centavo, hablando en dólares, a una empresa que ha participado en la generación de nulidades que vendrían a ser de que no se le tendría que pagar nada a nadie. Ese es nuestro argumento principal. Bien, ¿y creen que tienen todas las fundamentaciones que da el derecho para poder ganar esto? ¿Y qué significaría? Sí, nosotros, valga el comentario, lo que estamos presentando es una medida cautelar previa a presentar los contenciosos administrativos. Estamos previendo incluso el escenario más negativo, donde nos pudieran rechazar la medida. Va fundamentado, va con prueba y demás, pero aún así pensamos en el peor escenario y precisamente para eso estamos terminando de afinar los contenciosos administrativos, porque serían varios, aunque se acumularían, pero serían varios, que estaremos presentando, yo calculo que en unos 10 días aproximadamente. Si nos fallara esta medida cautelar, pues la reiteraríamos ya con muchísimo más fundamento y más amplitud, con una serie de pruebas que existe, está plagado el expediente de la concesión de eso, y queremos de que sea precisamente un juez de la República que nos venga a decir si es correcto o no es correcto. Consideramos y partimos del hecho de un análisis que se ha realizado de que no se podría estar pagando nada porque existen muchísimas nulidades de este tipo que le estoy señalando. Muchísimas gracias, Álvaro Zagot, abogado de Foro de Occidente.
Amigas y amigos, ya casi termina el programa. Ustedes, si no nos acompañaron desde el principio, y los que nos acompañaron así lo vieron, cuando vine en la mañana había decenas de personas aquí esperándome, porque querían plantear una situación que los molestaba y que los preocupaba. Son gente que trabajó en una textilera en la de Pavas y fue despedida, y yo con mucho gusto, porque ellos con mucho respeto me hablaron y me presentaron su preocupación, y yo les dije con mucho gusto, déjenme que empiece el programa y converso con ustedes. Sentamos y conversamos con ellos, llamamos al dueño, el dueño contestó, todo dentro de un gran respeto. ¿Por qué rescato esto? Porque esto es parte de lo que yo quisiera que privara en este momento en Costa Rica. Tenemos que saber que hay gente que no piensa como nosotros. Tenemos que respetar a esa gente, pero también tenemos que pedir respeto por lo que pensamos. Cuando las cosas se hacen con responsabilidad, se hacen con un profundo respeto, con una gran preocupación atrás, como el tema de la refinería, amerita realmente ser escuchados. A la final, quien tenga que tomar las decisiones finales, las tomará y será responsable ante la historia. Pero si un grupo importante de costarricenses se manifiesta, lo lógico es que se pueda manifestar y que no caiga la acusación contra ellos de que son unos vendidos, de que son esto, de que son lo otro, sino que escuchemos qué es lo que quieren decir y que promovamos que se diga. Porque cuando escucho que a Jaime Ordóñez le mandan correos con dirección que no se sabe de dónde viene, cifrada, que le dicen cuidado, mucho cuidado con lo que está haciendo. Cuando hay gente que llama y me dice, seguí adelante, abrí el tema, seguí con la refinería, pero por favor, entonces yo les digo, gente profesional, les digo, ¿por qué no vienen al programa y damos tu punto de vista? No, por favor, ni siquiera digas que fui yo la que lo dije, o la que me interesa, o el que me interesa. Por favor, no lo digas. Cuando pasa lo que pasó con Mónica Araya, basándome en la carta que me mandó ella, el que le mandó a don René y me copió a mí, yo quisiera, señores, de verdad, pedir a quien no sé quién es o quiénes son los que creen que amenazando, amedrentando o levantándole falsos a las personas se puede ganar una batalla o una pelea o una idea, que no lo hagan, porque esa no es Costa Rica. Y es repetitivo que cuando una persona disiente le cortan la cabeza o lo mandan al ostracismo. Y yo quisiera de verdad hacer el llamado. Hoy es Jaime, ayer es la persona con la que hablo y me dice, pero por favor no me menciones. Hay otras personas que dicen, vea lo que está pasando, pero por favor no diga mi nombre. Yo digo, algo está pasando en Costa Rica. No es la Costa Rica que me gusta, ni es la Costa Rica que ha sido, donde la libertad de expresión y el respeto hacia las ideas que no son mías y el exigir respeto para las mías era el ambiente que privaba. Que no pase más, Costa Rica, que sepamos escuchar, sepamos respetar el disenso y sepamos finalmente respetar lo más importante, que es la decisión que se tome y que cada quien responda ante la historia. Hacemos una pausa, Costa Rica, porque ya casi se nos acaba el tiempo, pero quería compartir con ustedes este pensamiento. Nuestra voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra voz.